Muy buenas tardes, amigos oyentes. Esta es una edición más de su programa Los Animales Tienen Derechos, programa producido por Radio Iniciativa Social y conducido por Animalistas Sin Fronteras y su amigo José Luis Mendoza. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que esperamos sea de mucha utilidad para todos ustedes. Vamos a hablar sobre las herramientas legales, las herramientas que tenemos actualmente para poder encarar, para poder afrontar el maltrato animal. Para ello, nosotros debemos tener en cuenta, básicamente, qué es maltrato animal. Tenemos que arrancar, básicamente, con ese concepto y esa noción. Para ello nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, nos vamos a ir hacia 1979, cuando hubo un concilio justamente de regulación de normas de protección y bienestar animal de animales de granja en Inglaterra, en Reino Unido, y en el cual se establecieron lo que nosotros conocemos como los 5 Freedoms o las 5 libertades, que establece puntualmente características o detalles que nosotros podemos percibir, ¿no?, para poder detectar el caso de un maltrato animal. El maltrato animal debemos saber que no solo se da por una acción, sino que además también se puede dar por una omisión. Tomando en cuenta esto, ¿no?, las 5 Freedoms justamente están orientadas, por ejemplo, a la libertad de no pasar sed y hambre, ¿no? Por ejemplo, no descuidar, por ejemplo, a un animalito que no tenga, por ejemplo, su comida o no lo tenga al alcance agua. Se viene la temporada de verano, ¿no?, y vamos a ser conscientes que eso es muy peligroso para estos animalitos, más si son callejeros. La otra libertad es la libertad de incomodidad. Por ejemplo, el proporcionar a los animales justamente un desarrollo pleno en un entorno adecuado. Por ejemplo, no tener a los animales, por ejemplo, amarrados en un techo, encerrados en una determinada habitación, sí que puedan eventualmente salir o interactuar con personas o con animales de su misma especie, ¿no? Ese es un segundo ejemplo de libertad, de los 5 Freedoms. La otra libertad es la libertad de sufrimiento, dolor y enfermedad, que veremos que está más orientada al tema de maltrato animal, al tema de cuidado y el control veterinario que se puede tener justamente con los animales, ¿no? Involucra justamente hacer un seguimiento a los animales, tenerlos al día con sus vacunas, en el caso que sea necesario justamente proceder a la esterilización, ¿no? Es un ejemplo justamente de lo que viene a ser evitarles sufrimiento, un tema de dolor y también un tema de enfermedad. La otra libertad por la cual se lucha es la libertad de expresar un comportamiento normal. Lo que nosotros entendemos justamente por esa libertad es que el animal pueda desarrollar su animalidad de manera plena. Al igual que nosotros las personas podemos desarrollarnos plenamente al momento de interactuar con nuestros semejantes, los animales también tienen esa libertad y también tienen ese derecho de poder desarrollarse como sí mismos, ¿no? Un perro asumiendo la conducta de un perro, un gato asumiendo la conducta de un gato, un delfín asumiendo la conducta de un delfín, ¿no? Y evitar justamente humanizar a los animales, ¿no? Las normas legales están orientadas a humanos y hay muy pocas normas que están orientadas a los animales, así que es bastante perjudicial el tratar de encasillar a los animales dentro de un pensamiento humano que justamente genera normas en protección a los humanos. Y la libertad de medio de estrés, ¿no? Evitar que los animales de alguna manera estén expuestos a cualquier tipo de sufrimiento mental o maltrato psicológico. Para ello entonces nosotros podemos aterrizar en una definición de lo que vendría a ser el maltrato animal. Una definición que podemos manejarla de manera universal, ¿no? Es aquella circunstancia en la cual una conducta, ¿no?, omisiva o de acción del ser humano produce una falta de bienestar en el animal, que justamente va orientada a atacar alguna de estas libertades que acabamos de mencionar, ¿no? Entendemos eso entonces como una definición que podemos manejar universalmente de maltrato animal en el sentido veterinario, es decir, cualquier tipo de conducta, ¿no?, u omisión que vaya en contra del bienestar de los animales. Tomando en cuenta ello, nosotros podemos entender que hay una correlación entre las conductas que realizan los seres humanos y los animales, ¿no? ¿Y por qué es importante entender esto? Porque de alguna manera nosotros podemos explicar algunas conductas disociales de los seres humanos justamente por esa relación que ha tenido previamente con los animales.
Está demostrado en varios estudios psicológicos que aquellas personas que son maltratadores de seres humanos, que son delincuentes o que han realizado un determinado tipo de delito, es muy posible que hayan empezado justamente maltratando animales. Hay una correlación muy estrecha con respecto a ello. Otra correlación estrecha que hay, por ejemplo, en el tema de violencia a los animales y violencia a los humanos, es la violencia de género, ¿no? Lo que nosotros vemos constantemente como feminicidios, o llamamos o conocemos como feminicidios. En el entorno más cercano, el entorno familiar, el jefe de familia o el padre de familia, el esposo, maltrata justamente a la mujer, ¿no? Y esa violencia de género traducida en la mujer finalmente se duplica, ¿no?, en un animal que pueda estar viviendo en el seno familiar. También genera rasgos disociativos en los seres humanos, en especial justamente los menores, trastornando justamente su conducta futuro. Y además existe una conducta muy particular que algunas veces pasa desapercibida. Hay muchas personas que aman a los animales, pero hay que tomar en cuenta que a los animales, como hemos mencionado anteriormente, se les debe brindar un determinado estándar de vida, unas determinadas condiciones en las cuales ellos se puedan desarrollar. El acumular animales, el albergar animales de manera desmedida, puede generar en las personas eventualmente algún trastorno psicosocial, ¿no?, que puede devenir posteriormente en un malestar propio hacia la misma persona y, lo que algunas veces es peor, un malestar que genere perjuicio directo a los animales, y que estas personas que nosotros podíamos creer y entender que eran unas personas muy amantes de los animales, terminen causando un determinado perjuicio o malestar justamente a estos seres que venían defendiendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la correlación que puede existir de la violencia de las personas con los animales y la violencia posterior que puede existir de una persona a otra persona. Ahora, tomando en cuenta lo que hemos mencionado, estos antecedentes, estos conceptos previos, ¿qué herramientas entonces tenemos nosotros en nuestro país para poder encarar el maltrato animal? Como sabemos, no hay mucho de dónde agarrarnos, no hay mucho de dónde elegir, pero podríamos decir que tenemos algunas herramientas básicas sobre las cuales por lo menos podemos hacer algunos intentos para proteger a los animales, mientras podamos conseguir una norma mucho mayor y de mayor alcance, de mayor tecnicismo y de mayor criterio justamente la protección. Para ello nosotros tenemos la ley 27265, es la ley de protección a los animales domésticos y los animales silvestres mantenidos en cautiverio, ley que ha sido dada en el año 2000 y que por desgracia hasta la fecha no está reglamentada. Tenemos el Código Penal, el artículo 450-A, que regula el maltrato animal como una falta, no como delito, por si acaso. Tenemos la ley 27596, la ley que regula el régimen jurídico de canes. Tenemos el decreto supremo 006-2002-salud, es el reglamento justamente de la ley que regula el régimen jurídico de canes. ¿En qué importa estas dos normas, la ley y este reglamento de canes? Pues básicamente la determinación de la tenencia, del cuidado de los canes y además, y es algo muy importante, cuáles son las razas consideradas potencialmente peligrosas, ¿no?, y que normalmente están reguladas por las ordenanzas de cada distrito. La ley 29763, la ley forestal de fauna silvestre, que hasta hace poco parece que ya ha sido reglamentada por fin, ¿no?, después de varios años. La ley 26585, que declara a los delfines y otros mamíferos como especies legalmente protegidas. El decreto supremo 00296, Poder Ejecutivo, que es el reglamento justamente para la protección y conservación de cetáceos menores. Y la ordenanza 1855, ordenanza que establece el régimen municipal de protección animal en la provincia de Lima, norma que ha sido promulgada justamente el año pasado, a fines del año 2014, y que actualmente se encuentra en proceso de reglamentación. Aparte de estas normas principales, tenemos obviamente ordenanzas distritales que posteriormente se van a ir reconduciendo y reordenando justamente con esta ordenanza de Lima provincial, ¿no?, y también normas de carácter sanitario. Para ello nosotros consideramos que en base a lo que tenemos hay cambios normativos que son vitales, y por eso es que existen actualmente proyectos de ley en discusión. Para ello debemos tener en cuenta que los actos de crueldad contra los animales
no debieran ser considerados solamente como faltas, porque las sanciones administrativas, las sanciones de carácter económico son insuficientes ante la crueldad que se da ante los animales y finalmente la muerte o deterioro de los mismos. Es importante para ello que entonces podamos entender que el maltrato animal sea concebido como un delito. Al ser concebido como un delito, no solamente vamos a perseguir la tentativa, sino que además podremos ir contra cualquier otro tipo de actor, ya sea por ejemplo un cómplice, como se ha dado en algunos casos, y podremos tener una participación efectiva de los jueces de paz, de la policía y del Ministerio Público. La elevación de castigo entendemos que debe ser racional. No podemos decir que por maltrato animal una persona vaya, un maltratador vaya a cadena perpetua o se le establezca el máximo de pena, pero sí establecer rangos de pena que sean socialmente aceptados y que sirvan para resocializar justamente a estas personas. Además, debemos tomar en cuenta que no solamente se debe castigar las acciones, ¿no?, sino también las omisiones, ¿no? Por ejemplo, el abandono de animales, que es muy común. Para ello, entonces, debemos tener en cuenta que hay algunos puntos que debemos ver en el tapete, ¿no? El maltrato animal, ¿cómo lo debemos encarar? Lo debemos encarar como un delito de la propiedad, lo debemos encarar como un delito contra las buenas costumbres, debemos encararlo como un delito que vaya contra la sociedad, como un delito contra el medio ambiente, o de repente debemos dar un paso más allá y entender que es un delito contra los derechos de los animales, ¿no? Eso es muy importante determinarlo porque vamos a poder entender por dónde va orientado justamente el tema de protección animal. Para ello, y tomar en cuenta las herramientas que tenemos que tener muy claro cuáles son los pasos que ustedes deben tener para denunciar un caso de maltrato animal, ya sea de omisión o ya sea de acción. El primero, lo más simple, es el tener la decisión plena de denunciar una determinada conducta o una determinada omisión. Eso es muy importante porque muchas personas después tratan de poner una denuncia y la dejan en el aire. Involucra una decisión y una responsabilidad. Después, un registro de evidencias persistentes. Por ejemplo, evaluaciones veterinarias, fotografías, videos anteriores del animal en estado sano. Posteriormente, un registro de evidencias posteriores al hecho de maltrato, ¿no? Una foto, un video también, testimonios o eventualmente también alguna evaluación que pueda haber realizado un veterinario del estado finalmente de maltrato al animal. Otro paso, después de tener los registros de evidencia, sería la confrontación. La confrontación no involucra necesariamente una discusión con el maltratador, sino un encaramiento, un emplazamiento a esa persona que maltrate para que reconozca una determinada acción o para que pueda reparar una acción de maltrato animal. En caso que esto no fuera posible, se pide inmediatamente la intervención policial ante la comisaría más cercana. Y en el caso que esto no funcionara, finalmente con la ayuda de la policía, poder recurrir a la fiscalía, a la municipalidad o al juez de paz de distrito. Esto es lo más importante que deben tener ustedes en cuenta para un tema de maltrato animal, ¿no? La definición de lo que es maltrato animal y los medios con los cuales ustedes pueden acceder a ella, obviamente invocando el artículo 450-A y accediendo justamente a las autoridades de su distrito o a las autoridades policiales, que son las que tienen justamente que interiorizar y canalizar su denuncia. Bueno, amigos oyentes, es todo lo que tengo por decirles con respecto a estas herramientas legales que tenemos para encarar el maltrato animal. Espero que les sea de mucha utilidad y bueno, nos vemos la siguiente semana, todos los jueves a las 6 de la tarde por Radio Iniciativa Social.